Bienvenidos a Luco. Hoy presentamos Trasplante de alma. Siempre he sido un hombre de fe. A lo largo de mi vida, me he refugiado en la oración y en la certeza de que Dios vela por nosotros. Pero todo eso cambió cuando mi esposa, Jazmín, recibió un nuevo corazón. Lo que debía ser una segunda oportunidad de vida pronto se convirtió en una pesadilla que desafió todo lo que creía saber sobre el alma y la muerte. Después de la operación, Jazmín comenzó a cambiar. Sus ojos, su voz, su esencia, algo en ella ya no era el mismo. Al principio, lo atribuía a los efectos de la anestesia, al trauma de la cirugía, pero con el tiempo quedó claro que la mujer que volvió del hospital no era la misma que había entrado. No sé si fue un error médico, un milagro retorcido o algo mucho peor. Pero lo que sea que ahora habita en el cuerpo de mi esposa, sé con certeza que no es ella. Soy un hombre de fe. Siempre he confiado en la existencia de un ser divino y, a lo largo de mis 33 años de vida, he dedicado mi tiempo a orar por mi familia y seres queridos, buscando el apoyo de ese ser omnipotente que guía nuestros destinos. Mi fidelidad a mi religión ha sido inquebrantable, pero incluso la fe más sólida puede verse sacudida por eventos incomprensibles. En un giro de la vida, experimentamos un abandono por parte de Dios. Fue una especie de traición divina que no solo me afectó a mí, sino que también se extendió a mi esposa. El momento crítico se desencadenó con la inesperada y trágica partida de alguien muy cercano. Alguien que, a pesar de que yo siento que falleció, aún continúa existiendo de una manera inexplicable. Se trata de mi esposa, quien antes era la personificación de la vida y la alegría de muchos. Ahora caminaba, hablaba y pensaba, pero ya no era ella misma. Era otra persona. Mi nombre es Jorge Valencia y resido actualmente en Tecate, Baja California. A través de estas palabras, deseo compartir con ustedes la historia que me ha llevado a cuestionar no solo mi fe, sino también la realidad misma en la que estoy viviendo ahora. Cuando conocí a mi esposa, Jazmín, quedé cautivado por su carisma excepcional. Su rostro siempre irradiaba una sonrisa, y parecía que no había nada en el mundo capaz de entristecerla. Incluso en los momentos más difíciles, como aquel día desafortunado en que fuimos asaltados en el camión, ella encontraba el lado positivo de las cosas. Para Jazmín, la vida era una constante búsqueda de la alegría, y me enseñó a ver la luz incluso en la oscuridad. A mis ojos, Jazmín era la mujer perfecta, la compañera ideal que hacía que cada día fuera especial. Y, como bien sabemos, nadie es perfecto. A pesar de su personalidad vibrante, Jazmín llevaba consigo un mal congénito que había arrastrado a lo largo de los años, un problema cardíaco que, de manera constante, la dejaba postrada en la cama, exhausta y sin aliento. En algunas ocasiones, incluso experimentaba fiebre repentina. Aunque intentaba llevar una vida normal, las limitaciones por su condición a veces resultaban en un sufrimiento insoportable. A pesar de ello, nuestra conexión y amor eran más fuertes que cualquier adversidad, y juntos enfrentamos los desafíos que la vida nos presentaba. Pero la verdad es que nada podría prepararme para lo que estaba por venir, una oscura metamorfosis que cambiaría por completo nuestra realidad. Como mencioné anteriormente, mi fe siempre ha sido una parte fundamental de mi vida, y mis plegarias por Jazmín nunca faltaban. Ella se sumaba a mis oraciones cada día. Tuvimos días buenos y días malos, pero, en general, siempre le buscábamos el lado bueno. Agotados por la difícil situación que enfrentábamos, descubrimos una posibilidad de esperanza, la oportunidad de que mi esposa se recuperara de su problema. Habíamos estado inscritos en el programa de donantes de órganos durante varios años, conscientes de que la lista de espera era extensa. Afortunadamente, Jazmín cumplía con los requisitos necesarios para recibir un trasplante. En México, la mayoría de las donaciones se llevan a cabo de manera anónima, pero en este caso particular, los familiares decidieron revelarnos la identidad del donante del corazón.
resultó ser el órgano de una mujer casi de la misma edad que Jazmín, del mismo tipo de sangre y que residía muy cerca de nuestra área. La donante se llamaba Melissa. Como familia, tenía solo un par de hermanas mayores que ella. Aunque no pude obtener mucha más información sobre ellas, el simple hecho de conocer el nombre de la mujer que había donado su corazón hizo que mi fe creciera. Por años había pedido un corazón para mi mujer. Melissa, a través de su generosidad, se había convertido en la portadora de la esperanza para Jazmín y para nuestra familia. Sabíamos que este regalo de vida que le habían dado a mi esposa nos traería un sinfín de oportunidades nuevas, pero, a pesar de conocer el nombre de la donante, jamás me dieron más información sobre su muerte. Solo mencionaban que había sido un accidente. La historia de Melissa me dejó intrigado, pero fue algo que no quise indagar más, así que, con el tiempo, lo olvidé, sin saber que su historia pronto se convertiría en parte de nuestras vidas. El día de la operación, la ansiedad se apoderaba de nosotros. En medio de la incertidumbre, sentíamos que estábamos lanzando una moneda al aire, cualquier resultado era posible y, desafortunadamente, también lo era lo peor. Antes de que Jazmín ingresara al quirófano, me esforcé por despedirme de ella, recordándole que la esperaría en la sala de espera hasta que todo estuviera concluido. La operación se prolongó durante casi 6 interminables horas. Cada minuto que pasaba se convertía en un proceso largo y tortuoso. No me aparté en ningún momento de la sala de espera, donde solo se permitía la entrada de familiares y amigos cercanos. Mientras aguardaba ansiosamente noticias, pensaba en tantas cosas que no sabía que podían pasar. Finalmente, el médico salió del quirófano para brindarnos la tan ansiada buena noticia. La sensación de alivio y satisfacción nos invadió, sin embargo, aún debíamos esperar a que Jazmín se recuperara completamente antes de poder verla y abrazarla nuevamente. Ya anhelábamos el reencuentro con Jazmín, quien, gracias a la generosidad de Melissa, había recibido una nueva oportunidad de vida. Antes de reunirnos con ella, el médico nos advirtió sobre posibles complicaciones que podrían surgir como consecuencia de la anestesia, así como problemas a largo plazo si ésta le afectaba. Explicó que era probable que Jazmín no estuviera completamente consciente de su entorno ni de su realidad, lo cual, aunque inquietante, era una respuesta normal al procedimiento quirúrgico. Armados con esta información, decidimos esperar un par de horas antes de dirigirnos a verla. Al cabo de un rato, la vi, recostada con la mirada perdida hacia la ventana. Toda la familia y yo ingresamos a su habitación para verla. Cuando Jazmín se percató de nuestra presencia, en ese momento me di cuenta de que algo no estaba bien. Su mirada, que solía irradiar un brillo intenso y el carisma que me enamoró, ahora mostraba una diferencia muy notable. Había algo cambiado en Jazmín. Traté de no prestar demasiada atención a esa sensación incómoda, se lo atribuía a las secuelas de la operación. Me uní a las preguntas que la familia le hacía: ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Te duele mucho? Entre otras. Jazmín solo nos miraba a todos con una expresión de asombro, sin pronunciar palabra. Después de unos minutos sin respuestas, la familia dejó de hacer preguntas y decidió darle un momento de descanso. Pero yo me quedé a su lado, fui el único frente a su camilla. Me acerqué y le di un beso en la frente, expresándole mi alegría por su bienestar. En ese momento, apretó mi mano con las pocas fuerzas que tenía y me hizo una pregunta que resonó en el aire con un tono perturbador y que aún me inquieta, pues dijo: ¿quién es Jazmín? Unos días después de que Jazmín fuera dada de alta, nos encontramos solos cenando en el departamento. Mientras mirábamos la televisión, noté que estaba notablemente seria y no decía ni una palabra. Intenté no perturbarla y solo me comuniqué con ella lo necesario, ya que apenas respondía mis preguntas, pero ella, a mí, no me preguntaba nada. La desesperación comenzaba a apoderarse de mí al no saber cómo ayudarla a volver a ser la persona alegre que era antes. Entonces, se me ocurrió poner una película que ambos solíamos disfrutar mucho. La invité a sentarse en el sofá mientras iba a preparar unas palomitas de microondas.
Desde la cocina, escuché que la película ya había comenzado. Me apresuré a preparar la botana y, cuando las abrí, la luz de la cocina empezó a parpadear. Al principio, pensé que era solo un problema con el foco, pero el parpadeo se extendió por todo el departamento. Las luces titilaron como luces navideñas y la televisión se apagó. Un silencio repentino llenó la habitación, seguido de una oscuridad total. Me dirigí rápidamente al sofá para preguntarle a Jazmín si había notado algo, pero quedé atónito al descubrir que ya no estaba allí. Busqué por toda la casa. Aunque nuestro departamento no era grande, no la encontraba por ningún lado. Tomé mi celular y encendí la linterna, llamándola en voz alta, pero no obtenía respuesta. De repente, sentí una corriente helada y me di cuenta de que el ventanal de nuestra recámara estaba abierto. Corrí hacia allí y la encontré mirando fijamente a la distancia. Su expresión era seria, como si algo la atrajera tanto que ni siquiera se diera cuenta de mi presencia. Le pregunté si se encontraba bien y, después de un prolongado silencio, se volvió hacia mí. Sus ojos brillaban con un fulgor inusual y un escalofrío me recorrió la espina dorsal. Entonces, con una voz sepulcral que me estremeció aún más, dijo que la estaban buscando. Durante varios días, el comportamiento de Jazmín se volvió aún más extraño. El médico nos tranquilizaba, argumentando que la anestesia podía tener efectos secundarios a largo plazo que afectaban la estabilidad emocional y, en casos específicos, la conducta. Recordé que esto ya nos lo había comentado, pero no le había dado la importancia necesaria, pensando que este tipo de situaciones no nos pasaría a nosotros. Nos sugirió que un proceso psiquiátrico podría ser crucial para abordar estas alteraciones, así que decidimos que este sería el mejor camino para ayudarla a recuperar su equilibrio emocional. Organicé una cita con uno de los mejores psiquiatras de la zona, pero, mientras esperábamos la fecha de la terapia, las cosas se tornaron más inquietantes en el departamento. Se percibía un ambiente turbio. Por las noches, sombras se proyectaban en las paredes, tomando formas desconcertantes. Se escuchaban susurros que resonaban en las esquinas del departamento, y siempre había una sensación de que algo acechaba cada rincón. Lo que antes era un hogar lleno de vida y risas, ahora se había transformado en un lugar inquietante, con una presencia aterradora. Ya no me sentía cómodo viviendo allí. Algo que también ocurría cada noche, desde que Jazmín llegó al departamento, era que se levantaba y caminaba sin rumbo. Al principio, me unía a ella, observándola mientras deambulaba en silencio y descalza por los pasillos, cuidándola por si necesitaba algo. Pero, con el tiempo, dejé de seguir sus pasos, asumiendo que regresaría después de un par de horas. Sin embargo, en una noche particular, justo antes de su cita con el psiquiatra, algo inusual ocurrió, ella no regresó. Al darme cuenta de la hora y notar su ausencia a mi lado, me levanté para buscarla. Aunque aún estaba oscuro, el amanecer se acercaba y, en medio del silencio, pude escuchar su voz, o al menos lo que parecía ser su voz. Las palabras que salían de su boca eran risas y obscenidades, como si estuviera teniendo una conversación con alguien de gran confianza. Me asomé lentamente y la encontré de pie junto a una ventana abierta, como si estuviera dialogando con el aire. Entonces, la escuché decir claramente que había vuelto a la vida. Al principio, pensé que se refería a que se sentía mejor, pero cuando estuve a punto de interrumpirla, noté algo extraordinario y aterrador a la vez. Entre sus manos sostenía una especie de llama que se apagaba y prendía, y frente a ella, una masa oscura de humo negro se movía a su voluntad. Me quedé atónito al darme cuenta de que, sin lugar a dudas, ya no se trataba de mi Jazmín. La revelación de este fenómeno sobrenatural me dejó paralizado, incapaz de comprender lo que estaba presenciando. Jazmín, o la entidad que ocupaba su cuerpo, sonreía de manera macabra mientras jugueteaba con aquella extraña llama. La masa de humo negro danzaba a su alrededor como si estuviera viva. Me atreví a pronunciar su nombre, pero la entidad no respondió, continuó su danza siniestra. En un instante de valentía, me acerqué lentamente a ella,
con la esperanza de que esta pesadilla tuviera alguna explicación racional. Cuando mi mano rozó su hombro, Jazmín se volvió hacia mí con una mirada penetrante. Sus ojos, ahora completamente ennegrecidos, reflejaban cierta maldad que jamás había visto en alguien. En un susurro escalofriante, pronunció mi nombre con una voz que no era la de Jazmín, pero que resonó en mi mente como un eco siniestro. Aterrorizado, retrocedí y corrí hacia la habitación, esperando que todo pasara y solo se tratara de una pesadilla. Allí me quedé el resto de la noche hasta que, a la mañana siguiente, salí a buscarla. Ella estaba dormida plácidamente sobre el sofá, lucía como si nada hubiese ocurrido. Me acerqué a ella y la desperté. Ese día tendríamos nuestra cita con el psiquiatra. En el consultorio del doctor, él le hizo varias preguntas, pero sus respuestas fueron muy escasas. Le comenté al psiquiatra todo lo que había visto la noche anterior. Fue entonces cuando se le ocurrió hacer un proceso de hipnosis. Sería algo simple, pero el psiquiatra tenía una idea de lo que estaba ocurriendo. Durante el proceso, fue complicado hacer entrar en trance a Jazmín, incluso, en varias ocasiones, ella le dijo que así no se llamaba. Por fortuna, después de varios intentos, logró hacerla dormir. Las preguntas que le hacía el psiquiatra nos dieron respuestas aterradoras que ni yo me hubiese esperado. De alguna manera, el psiquiatra logró que Jazmín se manifestara nuevamente. Todo indicaba que, después del trasplante, ella se encontraba atrapada entre dos mundos, el suyo y el de Melissa, la donante del corazón. Melissa, al parecer, no era la clase de persona buena que esperaban que fuera. Había encontrado la muerte de una manera trágica y buscaba desesperadamente regresar a la vida a través del órgano que ahora latía en el pecho de Jazmín. Aún hipnotizada, Jazmín comentó que veía las memorias de Melissa y en ellas podía observar encuentros oscuros, rituales satánicos y otras cosas relacionadas con un mundo espiritual. Con el conocimiento de esta macabra conexión y siguiendo la sugerencia del psiquiatra, busqué ayuda espiritual y contacté a diversos expertos en lo paranormal. Pero cada intento por liberar a Jazmín de esta posesión resultaba en fracaso. Las noches se volvían cada vez más aterradoras, con eventos que desafiaban toda lógica. Contacté a santeros, chamanes, brujos y sanadores, pero todos advertían que la entidad que había poseído a Jazmín era poderosa y resistente a las prácticas convencionales de exorcismo. Por lo pronto, el medicamento que le recetó el psiquiatra fue suficiente para mantenerla aletargada y con sueño todo el día, lo que me dio tiempo para investigar quién podía conocer mejor a Melissa, sus hermanas. Me costó bastante trabajo encontrar el lugar donde vivían y, al parecer, cuando se dieron cuenta de mi presencia, ya me esperaban de algún modo. Me comentaron toda la verdad sobre Melissa y cómo las estaba torturando con sus creencias de magia oscura. No quisieron entrar mucho en detalle sobre su muerte, pero me dijeron que cayó de las escaleras y falleció minutos después. Justo antes de irme, me advirtieron que, si notaba que mi esposa cambiaba más, ya no podría hacer nada por ella. No supe qué contestarles, así que me fui rápidamente al departamento. Desde ese entonces, mi vida se convirtió en una pesadilla constante. Al mismo tiempo que amaba a Jazmín, le temía a Melissa. Cada día era un nuevo tormento. Fue entonces cuando la desesperación me llevó a explorar caminos más oscuros en busca de respuestas. Mientras profundizaba en lo paranormal, descubrí que la entidad estaba tomando cada vez más control sobre Jazmín, llevándola a la locura y transformándola en algo que ya no reconocía. La última noche fue la más aterradora de todas. La entidad, en un frenesí oscuro, reveló su verdadero propósito: regresar completamente a la vida a través de la carne de Jazmín. Me vi forzado a enfrentar la realidad de que la mujer que amaba ya no existía y que la oscuridad que la poseía estaba dispuesta a todo con tal de regresar de manera plena. Hice todo lo que pude y lo que estaba en mis manos. Actualmente, me encuentro solo, de ella no sé nada. Tomé mis cosas y salí al día siguiente del departamento. Melissa, al parecer, había cumplido su objetivo, dejando olvidada a Jazmín. Solo quedó la sombra de lo que fue.
Y juro ante Dios que hubo días y noches enteras en las que oré por su alma, pero no he tenido la respuesta ni el milagro que tanto he buscado. Mi fe, alguna vez inquebrantable, se ha desmoronado. Y cada día que pasa, me pregunto si alguna vez obtendré las respuestas que tanto he buscado sobre Jazmín o, mejor dicho, sobre Melissa.